La respuesta siempre es, cuando sean, lo vas a saber. Bueno, pues yo no lo supe. Una resaca continua, pero sin fiesta. Si todos mis embarazos fuesen iguales, viviría embarazada para toda la vida. Y a día de hoy, cuando todavía lo pienso, quiero llorar. Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal. Parecía imposible, pero por fin he vuelto. Si no me conoces, mi nombre es Carmen. Soy mamá primeriza y di a luz hace casi 4 meses. Y ha sido súper difícil organizarme para volver a grabar y diría que casi para sobrevivir. Pero lo he conseguido, aquí estoy y hoy vengo a hablaros sobre mi experiencia en el parto. Hace unas semanas os dejé en Instagram una caja de preguntas y respuestas. Quería hablar sobre esto, pero me daba mucho palo sentarme aquí a contaros cómo fue ese día desde el principio hasta el final. Y me gustaba más la idea, creo que es más útil responder algunas preguntas que me han hecho frecuentemente o dudas que tuvieseis o os apeteciera preguntar. Así que he organizado el vídeo en 3 partes y voy a tratar de responder todo lo que os ha interesado saber. Con respecto al embarazo, siempre digo que ha sido envidiable. En mi caso, durante los 3 primeros meses tengo lo que he denominado una resaca continua, pero sin fiesta. La sensación era exactamente igual que la de una resaca, de malestar de estómago, de si como me duele y si no como también, y dolor de cabeza, y esta sensación de una resaca, pero no he tenido ni un vómito. También me pasaba bastante que me despertaba como a las 3, 4 de la mañana con hambre, comía algo y ya no era capaz de volver a dormirme hasta las 8 o 9 y entonces ahí me tocaba echarme una siesta. Estaba bastante cansada esos primeros meses, pero después de ahí ha sido increíble. Para mí ha sido una época física muy buena porque no he tenido ninguna dificultad, no me ha costado, no me ha producido dolores, no... Ha sido completamente normal, o sea, ningún problema. Y a nivel emocional diría que ha sido una de las mejores épocas de mi vida. Hoy me veía muy bien, me sentía muy bien, me veía muy guapa y no sé, siento que he tenido mucha suerte. Sé que hay mujeres a las que el embarazo como que les provoca un shock al verse el cuerpo distinto y no sé qué. Y yo todo lo contrario, o sea, me he visto súper bien y a día de hoy digo que viviría, que si todos mis embarazos fuesen iguales, viviría embarazada para toda la vida. He llegado a engordar en torno a 12-13 kilos más o menos. La verdad que no he estado muy pendiente de mi peso. No estaba engordando por engordar. No he tenido retención de líquidos, no he tenido ningún problema de azúcar. He estado trabajando hasta el último minuto. Lo único que ha sido un poquito más difícil han sido las últimas 2-3 semanas, pero ni siquiera porque estuviese incómoda. Que todo el mundo me decía, ya debes tener ganas de que salga, y mi respuesta era no. El padre tiene muchas ganas, yo estoy muy a gusto así y estando aquí dentro la controlo. Cuando esté fuera se complica la cosa. Estaba súper a gusto y bueno, dentro de que llevas más peso del normal y ya no me podía atar los zapatos y cosas así, o te cansas más y puedes hacer menos actividad física, etc. Pero estaba perfecta, o sea, de verdad, súper bien. Y sobre los antojos, pues no he tenido. No más de los que ya tengo. Ya de por sí soy una persona un poco antojona, sobre todo con el dulce, de que me apetece algo y me apetece y lo que me apetece me lo como. Y en el embarazo ha sido exactamente igual. Cuando me apetecía comer algo, simplemente lo comía. Excepto, pues lo que no podía, los ibéricos y estas cosas. Tampoco he tenido ascos, no he tenido rechazo a ningún alimento, ni a olores, ni a nada. O sea, ha sido 0 síntomas de embarazo, excepto la barriga. Y además, una barriga que para mí era bonita y no sé, me he sentido súper bien. Los 3-4 días antes del parto yo estaba teniendo contracciones todas las noches. Más o menos sobre las 11-12 de la noche tenía contracciones, me impedía un poco el irme a dormir, tardaba un rato en dormirme, me estaba levantando ya bastantes veces al baño, etc. Pero nada doloroso ni verdaderamente incómodo. Es verdad que
Yo soy una persona con unas reglas, con un periodo bastante doloroso, entonces lo que sentía esos días no era nada, o sea, sentía que estaba ahí, prácticamente lo sentía como los movimientos de la bebé. El día del parto, día 2 de madrugada, tengo el mismo tipo de contracciones, solo que se mantienen en el tiempo. En lugar de conseguir quedarme dormida, pues no lo consigo. Y me levanté al baño como 3 veces seguidas. Al día siguiente mi marido trabajaba y yo dije, no quiero molestarle cada vez que entro y salgo de la habitación, etc. Digo, bueno, me salgo fuera y si me duermo ahí, pues no me importa. Cuando sea me vengo para la cama ya, pero no le molesto. Estuve como otra media hora y seguían sin pasarse. Entonces ya dije, bueno, a ver si van a ser contracciones de parto. Siempre cuando preguntas, ¿pero cómo son las contracciones de parto? La respuesta siempre es, cuando sean, lo vas a saber. Bueno, pues yo no lo supe. Estuve toda la noche con contracciones y teóricamente deben ser cada vez más largas, cada vez más fuertes y cada vez más seguidas. Pues las mías ni eran más largas, ni eran más fuertes, ni eran más seguidas. Eran completamente aleatorias. No se establecía un patrón. Entonces estaba... pues tenía dudas de que de verdad fuese que estaba de parto. Cuando mi marido se levanta por la mañana para ir al trabajo, eran como las 5:30, 6 de la mañana más o menos. Es verdad que habían ido aumentando en dolor, ya me producían dolor, pero no era un dolor insoportable, no era algo como lo que me esperaba que tendría. Dolía, pero lo podía gestionar casi igual que cualquier regla. Y me dijo, bueno, pues vamos al médico y lo vemos. Y yo dije, no quiero ir al médico sin saber si estoy de parto. Yo prefiero pasar estos dolores aquí que pasarlos en el coche o en el hospital. Más o menos sobre las 7:30, 8 de la mañana ya nos fuimos para el hospital. La verdad que el hospital está al ladito de casa, tardamos 10 minutos. En el camino tuve 3 o 4 contracciones. Llego al hospital, me meten a urgencias y me dicen, te vamos a revisar para comprobar que estás de parto. Y en el caso de que estés de parto, pues ya te quedas ingresada y pasas. Me dicen, estás de parto, estás de 4 centímetros. Seguía sin entender el tema de las contracciones, pero me parecía maravilloso. Ya cada vez me dolían más. Y en el hospital el inconveniente es que entré al hospital y me tumbaron a la camilla. Me estuvieron poniendo la presión, poniéndome una vía, etc. Para mí tumbada era mucho más complicado mantener los dolores. Soy de esas personas que durante la menstruación no se medican o trato de no hacerlo hasta que de verdad me duele. Pero en el embarazo sí me daba mucho miedo que doliera. Entonces tenía muy claro que sí iba a usar epidural. Siempre había escuchado que entre los 4 y los 6 centímetros era el mejor momento para quitarte los dolores de las contracciones más fuertes y para que no estuviese muy cerca del parto, momento en el que ya es muy complicado ponértela. Entonces yo dije, vale, sí, me parece un buen momento para ponerla. Adelante. Me la pusieron a las 9:30 o por ahí. Y yo dije, hasta aquí, ahora ya es un paseo. De hecho, tengo una foto que mandé a toda mi familia que refleja el estado de felicidad y satisfacción que te da la epidural. O sea, fue como, familia, aquí que vengan 3 o 4 ya porque no siento nada. Qué ilusa. Más o menos para las 5 de la tarde ya estaba dilatada de 10 centímetros. Una vez que está dilatado hay como 4 escalones que la cabeza del bebé tiene que bajar. Entonces entró la ginecóloga y estuvo practicando conmigo cómo iban a ser los pujos cuando llegaran el momento. Hicimos uno de prueba y después de hacer uno de prueba me dijo, ok, estás en el 3er escalón. Me colocaron en posición como semisentada, ¿vale? Hasta entonces había estado tumbada y con la epidural no podría haber estado de otra manera. Me senté un poco en modo indio, con muchas almohadas alrededor de la cadera, como para que la gravedad hiciese su función y la bebé fuese bajando. En todo este proceso yo llamo a la enfermera y ya le pregunté, ¿he soltado el tapón? Porque hasta el momento yo llegué al hospital y no había roto aguas, no había soltado el tapón, nada. Y me dijo, sí, ya lo has soltado. Antes de los 10 centímetros le dije, creo que he roto aguas, ¿puedes revisarlo? Y me dijo, sí, has roto aguas. Mala señal.
porque yo no estaba sintiendo nada, yo no estaba sintiendo las piernas, no era capaz de darme la vuelta, pero sí sentí que había roto aguas. Mi piel sí estaba sintiendo en esa zona. O sea, yo sentí el agua, sentí que estaba mojada. Un poco en mi interior pensé, si he sentido el romper aguas, ¿qué no voy a sentir? Entonces yo dije, creo que se me está pasando la anestesia. ¿Estamos a tiempo de poner un poco más de epidural? Sí, sin problema. Pero no te pongas mucha, no te des mucho, porque sí me interesa que sientas un poco la barriga, que sientas cuando tengan las contracciones para que sepas cuándo tienes que empujar y dónde tienes que empujar. Me pusieron más y me hizo efecto más o menos rápido, pero duró muy poquito tiempo. Ese rato en el que estuve sentada, volvió a entrar la enfermera y me dijo, te vuelvo a tumbar. Le ha bajado las pulsaciones a la bebé, entonces pues no sabemos si es que está incómoda o tal, y te volvemos a tumbar y que todo fluya igual, que iba bien. Empezó a montar en la propia habitación. No sé si tengo fotos, vídeos de esa habitación, porque no pasas por el paritorio como tal. En un momento llega la enfermera, saca todo el instrumental, llegó la ginecóloga y dijo, vamos a empezar a empujar. En el momento en el que yo empiezo a empujar, las contracciones seguían siendo exactamente igual de irregulares que habían sido durante la noche. De hecho, la ginecóloga me dijo, necesito que seas tú quien me diga cuando tienes una contracción, porque aquí no puedo verlo. Normalmente en los monitores que te ponen se supone que vas recibiendo las señales para que cuando llega te sepan decir empuja. Yo, para saber que tenía una contracción, medio lo sentía, medio no, entonces tenía que tocar la barriga y yo me mantenía tocando la barriga. Cuando notaba que estaba dura me decía viene y me ponía a empujar. Me pongo a empujar y me dolía muchísimo. Las piernas no las sentía y no las podía mover. La barriga no la sentía y para sentir las contracciones me tenía que tocar la barriga, pero toda la vagina, un dolor y además sin poder moverme, sin poder ponerle un remedio. Empujamos, se empieza a ver la cabeza bastante pronto. Yo empujaba y sentía cómo se abría, salía un poquito de la cabeza y cómo cuando dejaba de empujar volvía hacia atrás. No puedo hablar de tiempos porque estaba a todo menos a los tiempos. Y a lo mejor a mí se me hizo mucho más largos. Es probable que fuesen 20 minutos o media hora que empujaba y se volvía y que empujaba y se volvía. Hubo un momento que la ginecóloga dijo, van a hacer. Me hacen una episiotomía y sale con una vuelta de cordón. Dice, esto es lo que estaba pasando. Le cortaron el cordón, salió, mira. O sea, yo sentí cuando terminó de salir la cabeza y sentí cuando terminó de salir el cuerpo. O sea, lo sentí todísimo. Fue una mierda, la verdad. Y ahora, hay un par de preguntas que son de la misma persona y relacionados con este tema del dolor del parto. Quiero un poco hacer este apunte de que lo que yo he sentido no es lo que se siente, es lo que yo he sentido. Pero con respecto a cuánto duele, las contracciones primeras eran perfectamente soportables. Cuando a la mañana ya estaba en el hospital ya eran dolorosas, pero era algo que podría haber controlado con respiración, con movimiento, etc. Y el parto duele mucho, pero es muy poco tiempo. Y voy a enlazar con la segunda pregunta que me hacía, que es si se te quitan los dolores al verlo, como dicen. No se te quitan al verlo, o no necesariamente. En mi caso, por ejemplo, no se me quitaron. Y a día de hoy, cuando todavía lo pienso, quiero llorar. Dolió mucho, fue muy duro. Pero si el miedo al dolor va a determinar que seas madre o no, te mentiría y diría que no duele. Uno, porque para cada mujer va a ser distinto. A lo mejor lo que para mí no dolió, para ti duele, y lo que para mí ha sido muy duro, para ti no. Y dos, porque creo que es algo que si de verdad quieres ser madre, no merece la pena. Y no me gusta decirlo y no me gusta escucharlo, pero creo que aprendes a relativizar. Yo soy una persona que tenía mucho miedo al dolor del parto.
Y a día de hoy tengo claro que si vuelvo a quedarme embarazada, que tengo intención de tener más hijos en el futuro, no utilizaría epidural. Creo que si hubiese tenido libertad de movimiento, mi parto hubiese sido mucho más sencillo. Y ahora voy a cerrar el tema con 3 preguntas que no tienen mucha cabida en ninguno de los temas anteriores. En primer lugar, ¿qué me hubiera gustado saber antes de quedarme embarazada? Es una pregunta un poco sin una respuesta, porque todo lo que me hubiera gustado saber antes de la maternidad no lo podría saber si no hubiera sido madre. Por ejemplo, que el parto no me iba a doler tanto y que podría haberlo superado sin medicación, o creo que podría haberlo superado sin medicación, y que existen las crisis de lactancia, porque yo me preparé mucho para instaurar la lactancia, pero yo no había escuchado nunca, no sabía que existían las crisis de lactancia. De todas formas, y con respecto a esta pregunta, he empezado un topic en Instagram y en TikTok normalizando cosas de la maternidad de las que nadie habla, y ahí voy contando cosas que yo no sabía y me hubiera gustado saber, o que sí sabía pero que siento que por lo general no se saben, no se hablan, no se comentan, y que puede ser útil. Por ejemplo, que existen las crisis de lactancia, o que el coxis puede sufrir en el embarazo, o que si tienes una operación de cadera te va a ser difícil dar a luz y a lo mejor acaba en cesárea. Pues a lo mejor hay madres que deciden no tenerlo. Ah, por cierto, lo tenía por aquí apuntado porque no quería que se me olvidara. Algo que sí me hubiera gustado saber antes de dar a luz: lo complicado que iba a ser padres estando solos. Es complicado, es muy difícil. Me hubiera gustado saber cuán difícil iba a ser hacerlo solos. Pero lo volvería a hacer. No me arrepiento de haber sido madre aquí. La siguiente pregunta es si es normal perder amistades. Y no es normal, pero creo que es común. La maternidad no aleja a las amistades, solo selecciona a las mejores. La maternidad, como todo lo demás, creo que las adversidades te demuestran quién son amigos y quiénes no lo eran. Lo que creo es que es difícil encontrar esas nuevas amistades que sí vayan en tu onda. Por ejemplo, eso a mí sí me pasa, y es que me gustaría conseguir este team con alguna otra madre. Esta sensación de equipo, pues a veces se echa en falta, y creo que eso es más difícil. Pero si pierdes amigas, pues es que no eran tus amigas. La última pregunta es sobre el seguro médico, cuánto me han cubierto, cuánto he tenido que pagar yo, etc. Y quiero hacer un vídeo específicamente hablando sobre dar a luz en Estados Unidos, en el que os cuente cómo es todo el proceso, cómo funciona el tema de los seguros y de las clínicas, cuánto he tenido que pagar. Tengo por ahí una carta en la que especifica cada servicio con su coste, etc. Y hasta aquí sería. Creo que he respondido todas las preguntas, tanto directamente como en el propio relato. Bueno, me queda una, que es cuánto midió y pesó la bebé. Nació con 3,2 kilos y con 59 centímetros. Para salir de un cuerpo que mide 1,57 me parece una niña de ole. Y la verdad que cuando nació y me dijeron las medidas, fue como un orgullo máximo de decir, pues no era pequeña. Y oye, pues muy bien, y ha ido creciendo y comiendo y engordando y todo, y sigue por encima de la media. Nos vemos en el próximo vídeo, en el que hablamos del posparto emocional, y os dejo por aquí mi Instagram y TikTok por si os apetece seguir la lista de cosas de la maternidad de las que nadie habla.